En este material se explicarán algunos ejemplos aplicados a la administración, aplicados a sistemas de producción, y de esta manera saber distinguir en el planteamiento de dichos ejemplos o casos, saber distinguir cuál es la hipótesis nula y en automático y por ende la hipótesis alterna o hipótesis contraria. Para ello tenemos este primer ejemplo: un fabricante de láminas de aluminio, de las que se utilizan para las latas de refrescos, asegura, ¿sí? Enfatizo asegura, que éstas tienen 1 milímetro de espesor en promedio. En este ejemplo es muy importante tener en cuenta lo que el fabricante en este caso afirma. Para ello nos basamos entonces para decir que la hipótesis nula, H sub 0 y H sub 1, H sub 0 hipótesis nula y H sub 1 o H sub A hipótesis alterna. En este caso la hipótesis nula, es decir, lo que el fabricante afirma, en este caso con respecto a la media de una población, es igual a 1 milímetro. Si nos damos cuenta, pues aquí el fabricante asegura en promedio, en general, de toda su producción, de todas sus sucursales o todas sus unidades de producción, asegura que éstas tienen exactamente 1 milímetro de espesor o de grosor. Entonces la hipótesis alterna es que con respecto a la media poblacional sea diferente a 1 milímetro. ¿Sí? En estos casos son cómo establecer hipótesis nula y alterna. Siguiente: fabricante de varillas de acero que son utilizadas para las construcciones, asegura que éstas, nuevamente asegura que éstas poseen una resistencia promedio a la tracción de al menos 2000 libras. Importante aquí también enfatizar de al menos. ¿Qué significa menos? Significa, vemos nuevamente la hipótesis nula, lo que el fabricante dice con respecto a la media de una población, que por lo menos, es decir, mayor o igual a 2000 libras. Si aquí ubicáramos 1999 libras, no se cumple con esta desigualdad mayor o igual. Al menos quiere decir que de 2000 hacia arriba. Eso es lo que puede soportar de 2000 hacia arriba, por lo menos. Lo contrario entonces, o lo complementario, en la hipótesis alterna será, la hipótesis alterna con respecto a la media poblacional es menor a 2000. En dado caso, si se quiere probar algo, si se llega a sospechar de que estas varillas no están cumpliendo con lo que el fabricante afirma, por ello es la importancia de establecer estas hipótesis, este contraste de hipótesis. Antes de continuar es pertinente aclarar que en las hipótesis nulas se van a tener siempre lo que es la igualdad. En el ejemplo anterior es igual, ¿sí? Es una de las primeras formas, ya se había explicado en anteriores materiales, que puede ser igual, puede ser menor igual o mayor igual. Tenemos este otro ejemplo. Ahora un fabricante de computadoras portátiles desea probar lo dicho por un supervisor. En este caso el fabricante no está afirmando, simplemente desea probar lo dicho por un supervisor, alguien externo, acerca de que el ensamble de una computadora promedia al menos 50 minutos. Nuevamente tenemos la condicionante al menos. Solución: por lo menos o al menos 50 minutos, es decir, le puede tomar 50 minutos con fracciones de minutos, segundos, 51 minutos, 52, 53, y la hipótesis alterna será menos de 50 minutos, es decir, quisiéramos probar que lo que diga este supervisor será cierto. Y antes de pasar a esa otra etapa en las pruebas de hipótesis, pues primero es distinguir hipótesis nula e hipótesis alterna. Puede ser H sub 1 o H sub A. Este otro caso, el gerente de cierto hotel afirma
que la cantidad media que gastan los huéspedes en un fin de semana cualquiera es de $600 o menos, Un miembro del equipo de contadores observa, ¿sí? Aquí ya se está pasando a otro nivel en este estudio de hipótesis. Observa que en los últimos meses habían aumentado tales cantidades o han aumentado, es decir, sospecha que lo que está diciendo el gerente ya no es vigente. Es aquí donde entra la necesidad del planteamiento de pruebas de hipótesis. Para ello el contador procede a utilizar una muestra de cuentas de fin de semana. Obviamente tiene que ser algo congruente, algo que se pueda comparar, que sea de la misma proporción, en este caso fines de semana, para probar la afirmación del gerente. Puede ser que el gerente se esté equivocando o puede ser que el gerente siga estando en lo cierto. Para ello, pues el planteamiento es qué forma de hipótesis deberá usar para probar la afirmación del gerente, qué forma se debe utilizar. Tenemos esta primera forma, donde se nos dice que la hipótesis nula con respecto a la media poblacional es mayor o igual a $600. Recordando, la afirmación del gerente es 600 o menos. Entonces, esta primera opción no la cumple. En este caso es más $600 o más. Siguiente caso, tenemos menor o igual a 600 y alterna mayor a 600. Y por último, tenemos que es exactamente igual a 600 y la alterna diferente de 600. ¿Esto qué significa? Que puede ser de 600 para abajo, 599, 598 o hacia arriba, 601, 602, todos aquellos números mayores a esta cantidad. Descartada también esta tercera, porque lo que afirma el gerente es menor o igual a $600 o menos. Sin embargo, lo que va a probar el contador, miembro del grupo de contadores, es de que está sospechando, ¿sí?, de que se está incrementando. Entonces, la hipótesis alterna en este momento podemos afirmar que es la hipótesis que se utiliza para la hipótesis de investigación, que se va a utilizar para probar la hipótesis nula. Entonces la respuesta correcta es la segunda. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la conclusión apropiada cuando no se puede rechazar la hipótesis nula? En este caso todavía no se han hecho otros procedimientos simulando que no se pueda rechazar la nula. Significa que el gerente del hotel, en este caso, sigue teniendo la razón. Probablemente ese muestreo o esas observaciones podrían ser aisladas de que está manejando el contador, sean casos muy dispersos, no muy homogéneo, para llegar a afirmar que efectivamente ya no es ese parámetro de que se está teniendo un ingreso mayor a $600 los fines de semana. En este caso se hace todo el procedimiento y pues no se puede, no hay evidencias para decir de rechazar esta y afirmar la alterna. Hay que recordar que si se rechaza una, se acepta la otra y viceversa. Rechazamos hipótesis nula, aceptamos alterna. Rechazamos nula, se acepta alterna y se rechaza alterna, nula, viceversa. Entonces, segunda pregunta muy importante, ¿cuál es la conclusión apropiada? Cuando se puede, cuando sí se puede rechazar la hipótesis nula. En este caso, se debe pensar que hay suficientes evidencias, ¿sí? Hay suficientes elementos para afirmar que las cuentas en fines de semana son mayores a 600. En este caso, rechazamos nula y se acepta alterna. En el caso anterior, no se rechaza la nula, es decir, se acepta nula y se rechaza alterna. Entonces, de esta manera es lo que de entrada se puede interpretar por cada
tipo de hipótesis.